en donde por el cilindraje está exento del pago de los impuestos. Entonces ahí viene la injusticia, la inequidad en materia tributaria de tener que pagar impuestos las mismas personas de siempre. Es decir, que todavía hay, el SRI me parece que habla de un 40% de ecuatorianos que no pagan impuestos. Lo que sería la alternativa también es por qué el SRI no va y cobra esos impuestos a los que no pagan. Es lo que nos hacemos la pregunta, ¿por qué no ajustan a las personas que no pagan los impuestos? Yo había denunciado públicamente que el señor presidente de la República, por el ingreso, por daño moral de los $600.000 que recibió del Banco del Pichincha, de acuerdo al artículo 2, el artículo 8, numeral 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y al no estar exento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ese es un ingreso gravable para el impuesto a la renta. Pero el señor director del Servicio de Rentas Internas manifiesta que ni siquiera es ingreso. Cuando le preguntan qué es, si no es ingreso, es otro tipo de ingresos que no es ingreso y por lo tanto no debe pagar porque no ha invertido capital, porque no ha invertido nada para ganarse ese dinero, cuando el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno habla que son ingresos los obtenidos a título gratuito u oneroso. Es decir, que así sea gratis lo que usted obtenga, el valor, esos son ingresos gravados para el impuesto a la renta. Y hoy día, ¿verdad?, nos van a ajustar con más impuestos cuando la primera persona que debería pagar impuestos y dar ejemplo de fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias es el señor presidente de la República. Yo me pregunto, mañana él va, sin haber pagado impuestos, va a ejecutar el tema y publicarlo en el registro oficial y hacer que entre por el Ministerio de la Ley. A él le corresponde ejecutar eso sin haber pagado los impuestos. Carlos, mi primera pregunta, lo que usted afirmó previamente a que iniciemos esta entrevista, que este proyecto de ley generará más deuda que ingresos. Así es. Ya en el tema, el día de ayer que nos llamaban, yo estaba en la ciudad de Machala con un seminario, entonces tuve que hacerlo manualmente. En el tema del impuesto a la salida de divisas, que es donde más problema causa a los empresarios, donde más se ha discutido la subida del 2 al 5% de la salida de divisas. Yo ponía un ejemplo en números chiquitos, ¿verdad? Eso lo podemos transformar a millones de dólares, pero si para una empresa privada va a generar crédito tributario por impuesto a la salida de divisas. Ejemplo, si usted paga 100, el crédito tributario va a aumentar en 100, los bancos van a disminuir en 100. Si eso multiplica por 12 meses, digamos que es una operación mensual, usted va a generar un crédito tributario de 1.200. Al presentar su balance al final del año, va a presentar en el estado de situación financiera dentro del activo, dentro de cuentas por cobrar, que eso es un crédito tributario, cuentas por cobrar, crédito tributario por impuesto a la salida de divisas, 1.200. Eso por el lado de los empresarios. Por el lado del Estado, que no se maneja contabilidad, y ahí sí hay que criticar, porque el Estado no tiene un estado de situación financiera que refleje los activos, el pasivo, el patrimonio que posee el Estado, porque maneja solo presupuesto. En base al presupuesto, yo decía, vamos a tener ingresos petroleros, ingresos tributarios. Dentro de los ingresos tributarios tenemos el impuesto a la renta, tenemos el anticipo, que me sorprendió al asambleísta Rafael Dávila oírle hablar de que es un impuesto mínimo. El artículo 41 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno no habla de impuesto mínimo, habla de anticipo del impuesto a la renta. Pero en la discusión tenemos impuesto a la renta, anticipo, retenciones en la fuente, IVA que paga el sector público, que según el proyecto ya no va a ser objeto de devolución, IVA de los exportadores que hay que devolverles, IVA de las universidades, retenciones en la fuente del IVA e impuesto a la salida de divisas. Pero esto lo están registrando en el presupuesto como ingresos. Claro que les va a dar flujo de efectivo, claro que van a tener dineros que van a recaudar y que esto van a financiar los gastos de salud, educación, subsidios, bono extra de la publicidad que también se había mencionado. Pero si nosotros armamos un estado financiero, que eso es lo que sabemos los contadores, no más, ¿sí? Porque así nos tratan a los contadores, ¿de acuerdo? Pero si hacemos un estado financiero, vamos a tener reflejado que bancos va a aumentar, pero la contrapartida va a ser ingresos petroleros, ingresos tributarios, los que perciben por impuesto a la renta, pero van a tener muchos pasivos tributarios. En los pasivos, el Estado va a tener el anticipo del impuesto a la renta, va a tener retenciones en la fuente, va a tener el IVA de los exportadores, el IVA de las universidades, las retenciones en la fuente del IVA, el impuesto a la salida de divisas.
Con esos dineros que recibió el Estado va a financiar los gastos y obviamente se va a quedar sin dinero para el final del año. La pregunta que hacemos es la siguiente. Si todo el dinero que se percibe por parte del Estado, que es un pasivo, que hay que devolver a los contribuyentes al final del año, se los gasta financiando las obras públicas, ¿de dónde se va a devolver la plata en el año 2013? Me quedo con esa pregunta y para finalizar esta entrevista, Santiago, usted ha puesto como argumento de inconstitucionalidad el 301 de la Constitución, que dice que solo la función ejecutiva puede enviar proyectos, pero solo la Asamblea puede aprobarlos a través de un estudio que debió haberse hecho y no se hizo. Pero también está el 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que proyectos de reforma tributaria no pueden enviarse por la vía urgente económica. Ese podría ser otro argumento para alegar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de este proyecto. Bueno, yo creo que no, porque la posibilidad de que la calificación del proyecto de económico urgente lo puede hacer el presidente de la República. No hay que confundir el contenido con el procedimiento. El procedimiento es el ordinario. Pero aquí lo que debemos preguntarnos los ecuatorianos es cómo un presidente de una comisión pretende dejar sin debatir un país un tema tan importante por temas exclusivamente formales de procedimiento. Mire, si estamos definiendo al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, no podemos quedarnos en el rito procedimental y tratar de decir que como transcurrieron los 10 días, ya no puede la Comisión debatir. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 165, establece como una de las faltas de los asambleístas que en su calidad de integrantes de las comisiones excedan los plazos previstos. La única sanción, el único efecto, si uno presenta tarde el informe, es la imposición de una sanción, pero no decir que ese término es fatal y por tanto dejar que el país deje de debatir. No se olvide que los asambleístas dentro de la estructura constitucional de derecho están para debatir las leyes, para legislar. Y como no podemos hacerlo toda la ciudadanía, ellos nos representan, son nuestros mandatarios y por lo tanto no puede haber un argumento tan írrito del decir no vamos a debatir porque no se cumplieron los 10 días y utilizar mecanismos y entrar a debatir la ley de comunicación cuando saben los asambleístas que únicamente tienen 30 días. Por consiguiente, yo creo que estas son argucias que nos afectan a todos los ecuatorianos y que creo que tenemos que decir los ecuatorianos. Los ecuatorianos no somos tontos, no podemos entrar en estas trampas que nos quieren decir los de ese país, que modifican constituciones y leyes, lo dejan amigos para tratar de aprobar. Imagínense un tema tan importante por el Ministerio de la Ley. Me tengo que despedir, ya se me terminó el tiempo. Una cosa como para concluir. Una ley de esta magnitud no solo debe contemplar la legalidad del tema, sino legitimidad. Yo creo que el señor presidente de la República tiene un buen momento para, de manera prudente, retirar el proyecto del Congreso, mandar nuevamente, porque si lo manda dentro del 24 o 25 de noviembre, hasta el 30 de noviembre, puede ser aprobado hasta el final del año, porque son 30 días y no causa este embrollo jurídico y estos problemas jurídicos. Ojalá haya reflexión. Ojalá haya reflexión. Les agradezco a ambos por traernos sus argumentos y plantearlos para que la ciudadanía pueda formar su propia opinión frente al proyecto de reforma tributaria que, según dijo el presidente de la República, mañana entra por el Ministerio de la Ley. Corte comercial, ya volvemos.